Dios te bendiga, Dios te guarde, varón y profeta. Héctor Aldoy, estamos en República Dominicana. Disculpen que estoy un poco ronco. Tuve unos días difíciles. Me agarró una enfermedad por el espíritu inmundo. Eso fue algo que realmente, si yo no tuviera el Espíritu Santo tan cerca, no creo que hubiera sobrevivido. A mis familiares y hijos, hijas espirituales, no le informé la gravedad así en plena realidad para que no se preocuparan. Pero realmente hubieron días donde yo me la pasaba arropado, sudado de pie a cabeza. No podía ni mover los pies ni las manos. Era algo que solamente el Espíritu Santo me pudo ayudar a soportar. Y por eso casi no estuve llamando a muchas personas, ya que entiendo que soy una persona que ama la prudencia. Me encanta la prudencia y así me gusta que sean conmigo prudentes. O sea, si tú vienes a mi casa y tú sabes que estoy gravemente mal, como vino un amigo mío en estos días, y sabes que estoy gravemente mal y que estoy muy débil, y tú ya tienes 2 horas hablando conmigo y sigues hablando y tu prudencia no te dice déjalo descansar, y otro día siguen hablando. No, siguen hablando. Pero bueno, vamos al tema. En estos días estaba orando, y mientras oraba, unas horas ahí, Dios me hablaba bajo un quebrantamiento muy fácil, muy fuerte, que el Espíritu Santo me hizo sentir. Y Dios me habló y me dijo, claramente lo escuché: lo único que la gente necesita para salir de su problema en el que está viviendo, sea cual sea, financiero, matrimonial, enfermedad, lo que sea, es escuchar mi voz. Yo dije, ¿cómo así, Padre? Me dijo, es lo único que necesitan. No necesitan dinero, no necesitan un consejero matrimonial, no necesitan un buen trabajo. ¿Sabe qué necesita? Gracias, Padre. Escuchar mi voz, me dijo Dios. Y mientras yo escuchaba la voz del Padre ahí, y Él me comenzaba a dar instrucciones del por qué lo único que el ser humano necesita es escuchar a Dios para poder soportar y salir de toda prueba y de toda situación. Y es una realidad. Cuando escuchas a Dios, todo se comienza a resolver. Pero es cuando escuchas a Dios, no es cuando creíste haber escuchado a Dios. Escuche bien, son 2 cosas diferentes. Escuchar a Dios y haber creído escuchar a Dios son cosas diferentes. La voz de Dios te va a llevar a una manifestación rápida. Te lleva a una manifestación, te hace ver los frutos instantáneamente, escuchar la voz de Dios. O sea, estás en una situación y lo que te doy a entender es que cuando estás orando, el problema no es orar para que Dios te saque del problema. Escucha bien. Hay gente que está orando y ayunando. Señor, cásame. Señor, cásame. Señor, dame la casa. Señor, dame los hijos. Señor, dame la finanza. Señor, sácame de la deuda. Señor, sáname. No. Tú tienes que aprender a orar y decirle a Dios, yo quiero escucharte. Quiero escuchar tu voz para que me digas qué debo de hacer. Wow, Padre, gracias. Quiero escuchar tu voz. No una voz que se parezca a la tuya. Quiero escuchar tu voz. Cuando Dios habla, respalda. Ay, Padre.
Cuando es Dios que te dice, ve a comprar la casa ya tú puedes ir comprando los muebles y comprando la cama, que la casa está ahí ya. Cuando Dios te dice, te voy a casar, cuando Dios me habló a mí hace 8 años, 9 años, me dijo, te casarás a través de mi profeta, el Padre Espiritual. Cuando Dios me habló y me dijo, te casarás antes del 21 de mayo. Faltaban 2 meses cuando Dios me habló a través de mi Padre Espiritual. Y yo estaba en una montaña, sin una cama, sin un abanico, sin trabajo, con deuda, flaco, ayunando, sin respaldo, sin ministerio. Yo no predicaba, yo no tenía hijos espirituales, yo no tenía a quien me enviar una ofrenda. Yo en ese tiempo, yo no sabía ni lo que era una ofrenda. Nadie jamás me había dado una ofrenda. Y Dios me habla y me dice, te vas a casar antes de mayo como un príncipe, con de todo mucho. Y yo me casé el 18 de abril, antes de mayo. Porque Dios habló. Entonces, Dios me habló y me dijo, lo único que necesita el ser humano es escuchar mi voz. Pero orar y buscar a Dios hasta conocer la voz de Él y entender que Él te habló. Padre, ¿por qué no prospero? Padre, ¿por qué el trabajo no funciona? Padre, ¿por qué esto? Voy a orar. No para que el trabajo funcione. Déjame ver qué dice Dios. Cuando estés seguro que Dios te habló y te dijo, muévete a tal lugar, o haz esto en el empleo, o te soñaste haciendo esto, y fue Dios que te habló, las cosas van a cambiar. Cuando tienes una enfermedad y el diablo te dice te vas a morir, pero en un sueño Dios te dice te sano, olvídate de la enfermedad. Puede estar avanzada, lo que sea. Y vas a ser libre de esa enfermedad. El matrimonio se puede estar destruyendo. Si Dios te habló y te dijo, voy a restaurar, lo voy a hacer volver a casa. Prepárate porque va a volver a casa y todo se va a restaurar. Ahora, hay que asegurarse que Dios habló, porque cuando Dios habla, vuelvo y digo, hay frutos, hay respaldo, hay manifestación. Entonces, ¿qué sucede? Hay montones de gente en las redes y en todas partes diciendo, Dios me habló. Siervos y siervas, Dios me habló. Estoy esperando un milagro, Dios me habló. Tengo 15 años, Dios me habló. Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Pero tú no ves manifestación de lo que ellos entienden que Dios habló. Tiene que haber un cambio después que Dios habla. Algo tiene que comenzar a pasar en tu vida espiritual, en tu vida amistosa, en tu vida religiosa, en tu vida, pero algo tiene que comenzar a cambiar. Ahora, cuando Dios habla que va a hacer un cambio en tu vida, que va a traer a tu esposo, que te va a dar buena finanza. Por ejemplo, cuando Dios me habló a través de mi Padre Espiritual y me dijo, te vas a casar antes de mayo con de todo mucho como un príncipe. Yo me casé con de todo mucho como un príncipe. Una señora apareció, ya todo estaba en ese testimonio, apareció y me dijo, ¿cuánto es tu boda? Te vas a casar con todo mucho. Yo me encargo de todo y gastó $20,000. Así, en un ratico, una ceremonia, $20,000. Que hoy en día esa señora es mi madre espiritual, una de las señoras más pudientes y ricas de esta ciudad. Dios la ha bendecido bastante, a ella y a su esposo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Pero cuando Dios me dijo, te vas a casar antes de mayo, antes de llegar la boda, Dios me bendice espiritualmente. Dios comienza a hacerme crecer espiritualmente. Comienzo a subir de nivel espiritual, comienzo a entender a Dios, comienzo a tener experiencia con Dios. Porque cuando Dios te habla en sueño o a través de un profeta o audible, lo que te va a bendecir en un área física, sea matrimonial, financiera, de salud, antes de eso comienza a bendecirte espiritualmente. O sea que aunque estás esperando una manifestación de Dios, de algo que Dios habló, tú no te desesperas
Porque dentro de ti tú estás viendo que está viendo un cambio espiritualmente, que está creciendo. Que ya no eres la misma de hace un mes atrás. Que ya no eres el mismo de un mes atrás. Sino que tú entiendes que Dios está haciendo algo contigo. Espiritualmente. Y que te está gustando lo que Dios está haciendo contigo espiritualmente. Porque hay personas que a ellos no les importa su vida espiritual. Si crecen o no. Ellos lo que quieren es el milagro físico que Dios dijo que va a hacer. Ellos no les interesa que están creciendo. No. Oh, Padre. Ellos lo que están esperando lo material. Por eso mientras yo estaba esperando mi boda, yo me sentía conforme en mi montaña, orando, creciendo, sin un peso en los bolsillos, sin nada, pero estaba conforme porque sabía que estaba creciendo en Dios. Gracias, Padre. Entonces es importante que usted entienda esto. Voy a hacer una parte 2 porque no tengo mucho tiempo. La importancia de escuchar a Dios. Y saber que estás escuchando a Dios. Porque vuelvo y digo, hay tanta gente hoy en día que ellos creen que escuchar a Dios es como escuchar al muchacho de la esquina. O a su papá terrenal. O a su tío. O a su abuelo. Montones de gente que Dios me habló. Y que ayer mientras yo estaba en la cocina, Dios me habló. Y ayer yo iba manejando, Dios me habló. Y ellos creen como que Dios es cualquier cosa y que Dios habla con todo el mundo así. Si tanta gente escuchara a Dios como dice que lo escucha, hermano, no hubiera gente. No hubiera gente en esos niveles que están. Todo el mundo hiciera milagros, todo el mundo fuera próspero, todo el mundo caminara sobre las aguas, todo el mundo tuviera un ministerio grande, todo el mundo tuviera sabiduría, discernimiento. Si todo el que hizo escuchar a Dios lo escuchara de verdad, el mundo sería diferente. Pero hoy en día cualquiera dice, yo escuché a Dios y Dios me habló. Pero tú estás viendo el cambio, porque yo sé cuando Dios le habla a una gente, porque yo comienzo a ver de una vez las irregularidades en sus cambios. Porque hay gente que dice, Dios me habló algo ayer. Escucha esto bien. Dios me habló ayer de algo. A los 2 meses tú lo ves que cambian. Ahora están haciendo algo diferente a lo que Dios dijo, a lo que Dios hace 2 meses Dios le dijo que habló, pero yo lo estoy observando. Y que Dios me dijo que hiciera esto y lo hacen por un mes. Al mes cambiaron. Y que yo me estoy moviendo bajo una revelación que Dios me dio de que hiciera esto, por ejemplo, en República Dominicana. Con estos niños, o con esta gente, o con este ministerio. O Dios me habló que me moviera a República Dominicana. Y tú lo movió para todos lados, menos pan de Dios le dijo que entonces Dios no te ha hablado nada. Cuando Dios te habla, la convicción es tan fuerte que hasta que tú no haces eso, tú no te en paz. Tener una orden de Dios en tu espíritu no te da tranquilidad hasta que tú no cumples la orden. Entonces, por eso que tú ves gente que Dios me movió a esto, que Dios me dijo esto. Y ellos siguen igualito como que nada porque realmente no escucharon a Dios. ¿Usted cree que la voz de Dios es cualquier cosa? Cuando Dios le habla a un ser humano, hermano, mire, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo en el desierto, Moisés jamás volvió a ser el mismo. Moisés jamás volvió a ser el mismo. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, wow. Escucha esto bien. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, Abraham dejó todo, su papá, su mamá. Abraham era idólatra, vivía en un pueblo idólatra. Su papá eran idólatras. Era el pueblo donde más se adoraba dioses ajenos. Y una voz que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que te mostraré, lo hizo dejarlo todo. Cuando Dios te dice, por ejemplo, regala esto, regala este carro, regala estos $10,000. Pero mire esa señora, Dios le habla y dice que me case y que me pague todo. Y esa mujer sin pensarlo, $20,000. No porque tuvieran dinero, porque ellos tienen 2 hijos. Y los 2 hijos, ninguno de los 2 hijos en su boda se casaron como nos casamos nosotros.
En ninguno de los dos hijos de ellos, hijo parejo, hijo de ella y de él, de esos dos grandes empresarios de aquí, en ninguno de los dos hijos ellos invirtieron ese dinero. Y en nosotros, que tenían como un mes que no habían conocido solamente, invirtieron eso. O sea que no era porque el dinero les sobraba, porque si no también le hubieran dado una boda también de esa magnitud a sus hijos, sino porque escucharon la voz de Dios. Entonces hay gente escuchando la voz de Dios en su interior para que haga algo por alguien o por algo hace tiempo, hace meses, otro hace días, otro hace años, y ellos... Gracias, Padre. Y por eso muchos viven en consecuencia también. Pero la importancia de escuchar a Dios. O sea, escuchar a Dios va a ser tu mayor bendición. Escuchar a Dios es vivir en grandeza, en éxito, en victoria. Escuchar a Dios. Entonces tu oración es escuchar a Dios, decirle, Señor, háblame. Pero yo quiero saber que eres tú que me estás hablando. Háblame, insiste ahí. Hasta escuchar a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.